Relatos GT. El gobierno de Estrada Cabrera, cuarta parte, 1911-1917. El presidente fue elegido para un tercer periodo presidencial, con una inmensa mayoría de más de 500,000 votos, que a todas luces resultaba un fraude electoral, si se tiene en cuenta que las elecciones de Brasil del mismo año solo reportaron 300,000 votos, y que mientras aquel país tenía una población de 14 millones de habitantes, Guatemala únicamente contaba con 2 millones. Sin embargo, el pueblo guatemalteco se encontraba bajo tal represión que no hubo protesta al respecto. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestras historias. El presidente mexicano Porfirio Díaz, gran rival político de Estrada Cabrera, renunció el 25 de mayo de 1911 tras los sucesos de la Revolución Mexicana, y su sucesor, el presidente mexicano Francisco Madero, había sido asesinado el 22 de febrero de 1913, luego de una traición y golpe de estado del nuevo gobernante, el general Victoriano Huerta, con el apoyo decisivo del entonces embajador de los Estados Unidos en México, Henry Lane Wilson. El presidente Huerta estaba en serios problemas y estaba combatiendo revueltas en varios frentes. Uno de ellos era Chiapas, donde se encontraban las tropas del general revolucionario Venustiano Carranza. Uno de los lugartenientes de Carranza, el general Ricardo Carrascosa, viéndose derrotado, se refugió en Guatemala, país en el que se había educado. Al enterarse de esto, Estrada Cabrera lo mandó a llamar y le ofreció armas, soldados y frontera libre para que atacara las fuerzas de Huerta en Chiapas. Carrascosa aceptó, pero fue derrotado una vez más por las fuerzas presidenciales mexicanas. Tras una nueva derrota, Carrascosa volvió a refugiarse en Guatemala y de nuevo fue llamado por Estrada Cabrera, pero esta vez recibió una proposición insólita. Se le ofrecían armas, dinero y soldados si aceptaba luchar contra México y apoderarse de los territorios de Soconusco, Lacantún y Chiapas, los cuales, junto con parte del departamento guatemalteco del Petén, se convertirían en una nación independiente, denominada República Suroriental. Carrascosa se negó a perpetrar esta traición, por lo que fue llevado a prisión en el convento de San Francisco, de donde se escapó tras sobornar y secuestrar a su captor, para luego refugiarse como preso político en la Embajada Mexicana, dependencia del gobierno de Huerta. Carrascosa regresó a México luego de que el nuevo presidente de ese país amenazara con invadir Guatemala si a aquel militar se le vedaba el retorno. A principios de la Primera Guerra Mundial, en 1914, el gobierno se declaró neutral en el conflicto. En ese momento Estados Unidos todavía no participaba en la guerra. Esto cambió en 1917, cuando el presidente Wilson declaró la guerra al Imperio Alemán y solicitó a sus aliados de América Latina que hicieran lo mismo. En 1916, se reconoció el gobierno de facto de Venustiano Carranza en México. Por su parte, la Iglesia Católica, debilitada por las expropiaciones y con la expulsión del clero regular de 1829 y 1871, estaba reducida al clero secular, liderado por el arzobispo, figura que varios presidentes liberales habían expulsado del país. En 1914, Estrada Cabrera aprobó el nombramiento del arzobispo Julián Raimundo Rebeiro, y ambas partes hicieron concesiones con respecto a los trámites para el matrimonio civil y la tolerancia de las procesiones públicas. Más adelante, en 1912, la UFCO adquirió las acciones del Ferrocarril Central Occidental y de Ocos, con la cual se formó la International Railway of Central America, IRCA, de la cual la compañía frutera era la principal accionista. También se le concedió el control para colocar la línea de telégrafos de la capital a Puerto Barrios. Se inició así el cultivo de banano en Izabal y el periodo de hegemonía de la frutera en Guatemala. Se ajustó el convenio entre los tenedores de bonos de la deuda inglesa y el secretario de Hacienda, de manera que las rentas de Guatemala fueron de 500 millones contra 400 millones de pesos en gastos, es decir, hubo un superávit de 100 millones. Las cosechas de café, principal producto de exportación de los gobiernos liberales, desde Barrios hasta Ubico, osciló entre 8 y 12 dólares por quintal. En septiembre de 1915 y enero de 1916, hubo en Guatemala 3 insurrecciones que fueron rápidamente sofocadas. Una provenía de México, comandada por el general Isidro Valdés y el doctor Toledo López, mientras que en Huehuetenango, las fuerzas de uno y otros bandos se lanzaron tiros inefectivos con un barranco de por medio,
Finalmente, en Petén los caudillos rivales se pelearon entre sí. Más adelante, el día sábado 8 de marzo de 1913, un terremoto de magnitud 6.4 azotó el territorio de Santa Rosa, destruyendo la cabecera departamental de Cuilapa. Tanto el terremoto inicial como las réplicas destruyeron muchas casas, escuelas e incluso la catedral y la prisión, con una considerable cantidad de víctimas mortales. Similar destrucción sufrieron localidades como Llano Grande, El Zapote, Cerro Redondo, entre otros. También fueron dañados seriamente los poblados de Fraijanes, Pueblo Nuevo Viñas, Coatepeque y Jalpatagua. En el área del epicentro, el terremoto provocó derrumbes y bloqueos de caminos y carreteras, e incluso se reportó una larga grieta que se formó en el Cerro de los Esclavos, debido a la destrucción de Cuilapa. Entre 1913 y 1920, Barberena se desempeñó como cabecera departamental por acuerdo gubernativo del 10 de marzo de 1913, emitido por el presidente Estrada Cabrera. La transición estuvo a cargo de los generales José María Orellana y José Letona. Regresando a uno de los últimos atentados en contra del presidente, y como consecuencia de este, el gobernante había clausurado este centro de estudios, pero el 30 de junio de 1912 fundó la Academia Militar bajo la dirección de oficiales españoles en el edificio que ocupaba el cuartel de artillería en el Boulevard 30 de Junio, posteriormente Avenida La Reforma. Este inmueble sufrió severos daños de los terremotos de 1917 y 18 y solamente fue rehabilitado el 9 de febrero de 1919. El 2 de mayo de 1920, el gobierno de Carlos Herrera y Luna clausuraría la Academia Militar y restablecería la Escuela Politécnica. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestras historias.